La primera guerra de la que se tiene constancia data del año 1469 a.C. Desde entonces, muchas han sido las barbaridades cometidas por el ser humano. Estas son las peores. La Segunda Guerra Mundial. Seguramente esta sería la respuesta si se realizara una encuesta sobre la mayor barbaridad cometida por la humanidad. Y con razón. En números absolutos, no hay comparación posible. Nada más y nada menos que 55 millones de personas murieron en una masacre de 6 años, que enfrentó a dos de los mayores homicidas de la historia, Hitler y Stalin, sin olvidar a un imperio japonés que exhibió unos niveles de violencia tan estremecedores como el de sus iguales occidentales, y las 2 bombas atómicas arrojadas contra la población civil. Sin embargo, ¿qué ocurriría si se tiene en cuenta que en el pasado había muchos menos habitantes en el planeta? Esto es lo que hizo el historiador Matthew White, quien estableció una clasificación de las mayores atrocidades que arroja no pocas sorpresas. La primera, que la mayor matanza es una de la que seguramente no hayas oído hablar nunca, la rebelión de An-Luchan, no es un tema al que se preste demasiada atención ni siquiera en las facultades de historia. La segunda, que la Segunda Guerra Mundial sería solo la 9ª calamidad más destructiva. Y es que la historia de la humanidad está preñada de atrocidades sin fin. La primera batalla de la que se tiene constancia tuvo lugar en el año 1469 a.C. Ocurrió en Megiddo, en Palestina, y enfrentaron al faraón egipcio Tutmosis III y el rey Kadech de Canaán. Desde entonces, millones de personas han perecido en guerras, esclavitud y masacres de todo tipo. Estas son las 10 peores. Número 1. Rebelión de An-Luchan. El peor conflicto en la historia de la humanidad tuvo lugar en China entre los años 755 y 763. El general que da nombre a la revuelta se levantó en armas contra la reinante dinastía Tang, que tras un periodo de esplendor había entrado en decadencia. En solo 8 años perecieron 36 millones de personas, entre ellos, el propio líder, que murió asesinado por uno de sus 60 hijos que habitaban el actual gigante asiático. Se calcula que en el mundo había entre 200 y 250 millones de habitantes, de manera que falleció en torno a un 15% de la población mundial, frente al 2% de muertes que provocó la Segunda Guerra Mundial. Número 2. Conquistas de los mongoles, siglo XIII. La irrupción de Gengis Khan, entre 1162 al 1227, en la estepa asiática, supuso un antes y un después en la historia del mundo. Las hordas de los mongoles arrasaron allí por donde pasaron para conformar uno de los mayores imperios jamás conocidos. Abarcó desde el extremo oriente hasta los confines mismos de Europa. A lomos de sus pequeños caballos, sus guerreros estaban perfectamente adaptados a los largos viajes que les impuso la imparable marcha impuesta por el Gran Khan. Imbuidos de una fidelidad inquebrantable a su líder, cada hombre llevaba solo lo imprescindible. Una casaca de lana, un par de pantalones, un sombrero de piel con orejeras y unas botas de montar de suela gruesa, todo ello pensado para soportar el terrible frío de la estepa siberiana. Podían estar fácilmente 1 o 2 días sin ingerir alimentos. En su periplo, se calcula que fallecieron 40 millones de personas, si lo comparamos serían unos 278 millones en la escala de mediados del siglo XX. Gengis Khan lo dejaba bien claro a sus enemigos cuando asediaba una ciudad. A los comandantes, a los ancianos y al pueblo en general. Sabed que Dios me ha dado el gobierno de la tierra desde oriente hasta occidente. El que se someta, salvará la vida, pero el que resista, será aniquilado junto con sus esposas, hijos y las personas que tenga a su cargo. Número 3. Comercio de esclavos en Oriente Medio. El comercio de esclavos fue una práctica habitual en el mundo islámico desde su origen y fulgurante expansión en el siglo VII con Mahoma. Desde la península arábiga hasta España, pasando por el norte de África, la civilización musulmana comerció especialmente con eslavos, persas, turcos, etc. Se estima que hasta el siglo XIX, unas 19 millones de personas murieron por una práctica teóricamente abolida. En cifras comparativas y actualizadas, serían unos 132 millones. Número 4. Caída de la dinastía Min, siglo XVII. Al comenzar el año 1600, el esplendor de la dinastía Min ya solo era un recuerdo del pasado. Desde su instauración en el poder en 1368, como reacción a la dominación de los mongoles, China vivió algunos de sus momentos de mayor esplendor. La población se duplicó, se construyó gran parte de la Gran Muralla, así como la ciudad prohibida, contaban con la probablemente mejor flota del mundo. Más que los enemigos exteriores, fueron las disensiones internas en la cúpula del poder las que minaron su fortaleza y allanaron el camino al desastre. Un levantamiento de los campesinos, hartos de la miseria, el desgobierno y los abusos, llevó a estos a asaltar Pekín. El último emperador Min abdicó y a continuación se suicidó. Era el año 1644.
Para acabar con esta sublevación, los dirigentes decidieron recurrir a los manchúes, descendientes de los mongoles que se mezclaron con los propios chinos y los coreanos. Lo que pretendió ser un recurso de emergencia para acabar con los campesinos, terminó por instaurar una nueva dinastía. Por el camino murieron 25 millones de personas, si lo comparamos, serían 112 millones en cifras de mediados del siglo pasado. Número 5. Caída de Roma, año 476. Para el año 476, el Imperio Romano estaba muy lejos de sus tiempos de esplendor. Ya en el siglo III sufrió una tremenda crisis de la que apenas pudo salir. 100 años después, incluso tuvo que dividirse en dos para sobrevivir. En el 410 Roma fue saqueada por los alanos, uno de los varios pueblos bárbaros que habían penetrado unas fronteras que había dejado de ser impenetrables. Atila, con sus huestes de hunos, había llegado a saquear ciudades como Milán, y solo pudo ser frenado con enormes dificultades. El colofón vino en el mencionado año, cuando el emperador Rómulo Augusto, que apenas gozaba ya de poder, fue depuesto por Odoacro, rey de los Érulos. Comenzaba así la Edad Media. En todo este proceso perecieron unos 8 millones de personas, el equivalente a 105 millones de mediados del siglo XX. Número 6. Tamerlán, años 1336 al 1405. Timurlen, más conocido como Tamerlán, es el último de una estirpe de conquistadores de la estepa asiática que comenzó con Atila y continuó Gengis Khan. Nacido en 1336 en la actual Uzbekistán, su imperio surgió de las cenizas que habían dejado los mongoles. En poco más de 20 años, conquistó 8 millones de kilómetros cuadrados, poco menos que la superficie de Estados Unidos, entre la India y Moscú. Como sus antecesores, no tuvo reparos en aniquilar a cualquiera que se interpusiera en su camino, como ocurrió en las conquistas de Bagdad o Damasco. Son famosas las pirámides que construían sus soldados con las cabezas de sus enemigos. 17 millones de víctimas causó su ansia de conquista, 100 millones en el cálculo actualizado del siglo pasado. Número 7. Aniquilación de los indios americanos, desde el siglo XV al XIX. Pese a que la leyenda negra hace referencia a la conquista española de América, las matanzas en el norte tanto por ingleses como, más adelante por los propios estadounidenses, han sido calificadas también como un auténtico genocidio. Así, desde su llegada hasta finales del siglo XIX, perecieron 20 millones de indios, la inmensa mayoría de su población. El equivalente ascendería a 92 millones actuales. Número 8. Comercio de esclavos por el Atlántico, desde el siglo XV al siglo XIX. La trata de negros africanos a gran escala comenzó con la llegada de los portugueses en el siglo XV y se acentuó con la necesidad de mano de obra en América en el XVIII. A medida que aumentaban las necesidades de esclavos al otro lado del océano, las incursiones hacia el interior del continente fueron haciéndose cada vez más profundas, tejiéndose una complicada red que comprendía cuadrillas de asalto, tratantes indígenas e intermediarios. Las guerras tribales se intensificaron para hacer prisioneros y venderlos. ¿Qué ofrecían los europeos a cambio? Telas, armas de fuego, bebidas alcohólicas y otros géneros, en su mayoría inútiles o perjudiciales. Cuesta imaginar la dureza de un viaje transoceánico que podía durar 2 o 3 meses. Apiñamiento, epidemias, violencia. No pocos se suicidaban. Se calcula que en el siglo XVIII salieron de África 7,5 millones de esclavos. De ellos, 1,2 murieron en el viaje. Una vez en América, su destino dependía en gran parte del carácter del comprador. Lo más habitual era que fueran a trabajar a las plantaciones, que era poco menos que una sentencia de muerte por el agotador trabajo y los brutales castigos. En conjunto, y a lo largo de 4 siglos, murieron 18 millones de personas, 83 millones en cifras actualizadas del siglo XX. Número 9. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. El 1 de septiembre de 1939, las tropas nazis atravesaron la frontera polaca. Comenzaba así un conflicto que sacudiría al mundo durante 6 años. Una vez derrotada Alemania en Europa, solo 2 bombas atómicas logró doblegar la feroz resistencia del imperio japonés en el extremo oriente, poniendo así fin a un conflicto que dejó 55 millones de muertos. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos, dijo Roberto Oppenheimer, el padre del proyecto que construyó los mortíferos artilugios, citando el Bhagavad Gita, uno de los textos sagrados del hinduismo. Número 10. Rebelión Taiping, siglo XIX. De nuevo China y de nuevo una matanza poco conocida. Este levantamiento, que se vio favorecido por la miseria y la decadencia de la ya mencionada dinastía manchú instaurada en el poder en 1644, fue liderado por On Xiuquan, una especie de aspirante frustrado a funcionario, que tras fracasar varias veces en el examen que daba acceso a la administración, se convirtió en un iluminado radical.
Influenciado al parecer por un misionero cristiano, comenzó a autoproclamarse segundo hijo de Dios y hermano menor de Jesucristo, y a destruir todo símbolo religioso no cristiano. Cultos demoníacos, según su delirio. Lo que empezó como una secta, se convirtió en un ejército capaz de poner en jaque a las fuerzas del imperio. Solo su suicidio en 1864 y la intervención de las potencias occidentales lograron detener un levantamiento que dejó 20 millones de víctimas, el doble en números de 100 años después.